Hola a todos, nuevamente David Ramírez con los episodios de la vida que me tocó vivir a mucho orgullo, a mucha honra como lustrabota en los años 80. Y hoy tenemos otro episodio más, este episodio donde quiero felicitar, quiero dar esa bendición a los papás que se esfuerzan día a día. Papitos, feliz día, Dios te bendiga. Sí, tú que te esfuerzas cada mañana, que te esfuerzas cada día en traer justamente, llevar los frijoles al hogar, en traer la bendición, en el trabajo que dignifica al hombre. Pues bien, esta hora me toca contar y narrar lo que me tocó vivir, justamente una escena donde mi Señor Padre apareció. Sí, no te desconectes. Te pido de favor que te suscribas a mi canal. Dale clic y suscríbete para seguir contando más historias, testimonios de la vida real. Y aquí va. Mi padre en vida, Marcial Ramírez Salcedo, en el año 1979, cuando yo tenía 9 años aproximadamente, lo encontré, o él me encontró, en el parque universitario, en el paradero de los buses que iban a Tablada de Lurín. El número no me acuerdo, pero eran unos buses celeste, entre celeste con rayas blancas, que iban a Tablada de Lurín desde el Lima Parque Universitario. Entonces, me tocó una mañana terminar mi faena como lustrabotas y caminando por la parte de Colmena, casi llegando ya antes de la avenida Abancay, hago contacto con unas personas y me dicen si quería hacer un cachuelo aparte después de lustrar zapatos, porque yo lustraba zapatos hasta la 1 de la tarde aproximadamente, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y dije, ¿por qué no? Otros ingresos más que llevaría a mi hogar. Y entonces, ¿cuál era el cachuelo? El cachuelo era subir a los buses, a ese bus paradero, en el paradero del Tablada de Lurín, que estaba ahí en el parque universitario, llevar helados, pero en un barquillo. Hay una paleta que tenía varios huecos, y ahí tenía, no sé, me parece 9 huecos, 8 huecos, donde entraban conos o barquillos de helados. Y era subir al paradero porque era verano hace calor, y a los que estaban esperando en el paradero, sentados ahí en el bus, les decían helados, helados, helados. Y estaba rayando, vendiendo, rayando. Gracias a Dios que vendía, ¿no? Dios me hacía tener esa gracia para vender justamente esos helados. Pero siempre nos faltan. Otro vendedor también sube al bus en el paradero y se da con la sorpresa que a él no le quieren comprar, o quizás no querían consumir su producto, pero él en 1, 2, 3 subidas, él se da cuenta que yo seguía vendiendo y él casi no mucho. Entonces me comienza a empujar, me comienza a amenazar y me dice que me vaya a otro paradero. Bueno, yo temeroso, siempre con sentimientos encontrados, un poco asustado, porque esa persona que vendía también y subiendo los carros era mayor que yo. Más o menos, si yo tendría 9 años, él tendría, no sé, 14, 15, quizás un poco más, o 16, porque ya era un poco alto y agarrado. Entonces, seguía subiendo y él me miraba, me amenazaba, y yo titubeando al vender, pero seguía vendiendo temeroso. Y un día me volteé a mi helado, mi paleta,
a propósito tropezando y se cae todo mi helado. Y yo quedé bastante preocupado, bastante triste, diciendo, no, en ese momento no entendía un poco el por qué tenía que pasar a esa situación, de ese peligro, de esas zozobras, de ese amedrentamiento, porque yo lo veía como algo amenazante, algo que ya me estaba causando hasta un bullying, un estrés fuerte. Pero grande fue la sorpresa de que una mañana de ese verano del año 79, en una de esas que yo sigo vendiendo, subiendo al bus, ya estaba ofreciendo mis helados a los que estaban sentados en el bus, que tenían su turno de salida, y veo que también sube este compañero, este colega vendedor, que había botado mi paleta unos minutos antes, un tiempo atrás, y se detiene. Yo seguía vendiendo así con un poco de temor, mirando así entre reojo por atrás a los costados, a ver si viene atrás mío o me empuja, pero veo que le tropiezan y escucho conversaciones a la distancia yo estaba casi ya a la mitad, pasando ya la mitad del mismo bus, y escucho una voz conocida, una voz sensible, pero que recordaba yo, una voz potente. Y cuando doy la vuelta, ¿ustedes qué creen? Era mi señor padre, Marcial Ramírez Salcedo. Vaya, ya usted sabe cómo me sentiría o cómo me sentí en ese momento. Sentí un alivio, sentí reforzado, sentí respaldado, me sentí resguardado, protegido. Realmente estaba mi superhéroe, era mi padre Marcial. No, yo a esa edad lo veía a mi padre, pues un superhéroe, tremendo, brazos, hombros, un tórax, era al estilo pues en Rambo 3, así lo veía a mi señor padre, con ese tórax agarrado. Y le tenía y lo bajó a este amigo, este compañero, este colega vendedor mayor, lo bajó. Y lo veo a la distancia que le estaba hablando, le decía y le decía. Y bueno, cuando me tocó bajar, fui a los brazos de mi padre, le dije, hola papá, ¿cómo estás? Él me dijo, hijo, no te preocupes. A partir de ahora, ese joven que te tenía amedrentando, asustando, teniendo envidia de ti, de lo que tú vendes, ese joven ahora te va a asistir, te va a proteger, te va a cuidar. No te preocupes. Y así, entre conversación rápida, mi papá me dijo, me tengo que ir. Y se fue. Porque así era mi papá. Mi papá aparecía por ciertos tiempos, por ciertos minutos o por ciertas semanas, y de pronto se iba de viaje o se iba a otro lado. En esta hora yo les doy las gracias por esos momentos inolvidables, por esos momentos donde realmente se presentó cuando lo necesitaba. Dios lo puso ahí, y vaya, cuando regresé al lugar a seguir vendiendo, este amigo me dijo, sube nomás, no te preocupes, sube. Y vendía, él también se alegraba y se hizo amigo, compartió un pastel conmigo, me conversaba y me dijo, discúlpame, a partir de ahora no te voy a hacer nada, discúlpame. Entonces mi papá después me cuenta que lo había amenazado si algo me pasara, si algo me contara, y que él le dijo, yo te estoy vigilando, yo lo sé todo. Yo he estado mirando alrededor de hace algunos días y he visto que tú estás sobrepasándote de la raya. Entonces lo tenías y ahora lo vas a proteger, no te voy a hacer nada, pero lo vas a proteger, lo vas a cuidar, lo vas a resguardar, y si algo le pasa, tú eres el responsable. Entonces lo tenía bien marcado, ¿no? A este amigo
que también bendigo esa vida de ese amigo que al final se volvió protector, conocido y me asistía y me daba por ahí pasteles, no sé, empanadas, me compartía. De verdad que quiero recalcar en este día la labor de aquellos papás que significan mucho para el hogar, para la familia, para la esposa, para los hijos. Esos papás que Dios ha puesto como fundadores, esos papás que Dios ha puesto como líderes, esos papás que Dios ha puesto como varones esforzados. La Biblia, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versos 14 y 16, dice así la Escritura, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Papás, siempre hay que estar activos, siempre hay que estar atento a todo lo que pueda suceder dentro del rol que nos ha dado nuestro buen Dios. A nosotros los papás, Dios nos ha dado el rol de liderar, de ser el jefe, de ser el sacerdote, de ser el pastor de nuestra familia. Tenemos la responsabilidad de llevar y estar en el timón. Nosotros somos el que llevamos el timón y estamos en una autopista, y la autopista es ese viaje del día a día donde los tiempos son malos y hay peligros. No podemos tastabillar, no podemos dormirnos, no podemos estar pasivos ante las circunstancias que se están presentando. Hoy vemos en el mundo mucho bullying, mucho acoso, mucha situación de peligro. La situación y el sistema son malos. El mundo cada vez va de mal a peor, ¿no? Y este tiempo es malo, por eso que papás tenemos que estar atentos, alerta por nuestra familia. Hoy quiero felicitar a aquellos varones esforzados que se preocupan y asumen el rol que Dios les ha dado, de llevar el control, de esforzarse por la familia, de dar la vida por su esposa, por sus hijos, y siempre estar de protector, de suplidor y de afirmador. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para afirmar el corazón de nuestros hijos. Y es verdad, yo crecí viendo El Gran Chaparral, yo crecí viendo Bonanza, yo crecí viendo La Familia Ingalls, o en otra versión, La Casa de la Pradera. Entonces, eso marcaron mi vida, y cuando era a esa edad, a ese tiempo de lustrar zapatos, o de que me esforzaba, teniendo esa bendición de poder desempeñarme como un lustrabotas, hice una promesa allí, después que mi padre se fue cuando yo tenía 9 años, y a propósito, ese año en agosto del año 1979, nos llega la noticia que mi padre había fallecido. Entonces, en agosto, pero a nosotros nos llegó todavía después, meses después, cuando yo ya cursaba el año 5º grado de primaria. Entonces, pero entonces te quiero decir qué pasaba en ese entonces. En ese entonces, el papá significa mucho, porque papá es el que afirma, papá que es el que suelda el corazón del hijo. Tú que me estás mirando, nunca te olvides de soldar, nunca te olvides de conquistar y reconquistar el corazón de tus hijos. Es importante, quizás como papá de 3 hijos, puedo dar testimonio que en cada momento a veces le fallamos sin querer, con una palabra, con una mirada, o quizás con algo que no hemos cumplido. Pero papá, no dejemos de lado, cerremos el día con una conversación en la mesa, cerremos la noche con una conversación en la cena,
Empecemos la mañana, si hay oportunidad, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, para decir, lo siento, perdóname, te perdono, arreglemos tal o cual cosa. Nunca dejemos pasar las cosas que nos toca resolver. Tenemos que ser papás de resolución, tenemos que ser papás determinados, tenemos que ser en este tiempo papás que asuman el rol que Dios nos ha dado en esa bendición de liderar a nuestra familia. No podemos dejar de lado esa responsabilidad, porque es bíblico. Nuestra función es asumir lo que Dios nos ha dado, de jefaturar, de marcar justamente y de construir no solamente una estructura, una familia, en el sentido de dar una protección, una casa de 4 paredes. Tenemos que hacer que esas 4 paredes tengan ese calor, justamente construyendo un hogar, ese hogar que es ese pedazo de cielo en la familia. ¿Para qué? Para que cualquier situación que un miembro de la familia le pase algo, sepan que en el hogar, en la casa, hay un pedazo de cielo para poder resolver, para poder construir, para poder sumar y para poder decir, esto también va a pasar, esto tiene solución. Estamos en este tiempo donde tenemos que despertarnos de este letargo de que hemos caído. Es un letargo que nos está adormeciendo, porque tenemos que levantarnos, porque hoy los días parecen días sombríos, días donde a veces uno, con tanta situación, con tanta abrumación, con tanta rapidez y todo está un estrés y un caos, tenemos que levantarnos, tenemos que levantar estacas, tenemos que hacer vallas para que nuestra familia siga siendo de bendición de generación en generación. Por eso que tenemos que andar con esa sabiduría de parte de Dios. Tenemos que citar la palabra de Dios en nuestros hogares. Tenemos que leer la palabra de Dios, que va a ser lo único que va a alumbrar nuestro camino. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque este tiempo son malos y tenemos que aprovecharlo reconociendo y valorando y teniendo presente lo que está escrito en la palabra de Dios. Es Día del Padre y hoy te quise testificar y contar la etapa de Lustrabotas en el episodio que papá Marcial me protegió e hizo unos movimientos en el año 79, cuando yo estaba haciendo un cachuelo después de ilustrar zapatos, haciendo unas horas extras, vendiendo barquillos de helados en el paradero de esos buses que iban desde el parque universitario, que era su paradero, iban hasta Tablada del Lurín. Y es por ello que en esa escena que me sentía atacado, oprimido, me sentía con un gigante que venía a asustarme cada vez que yo vendía los helados a barquillo o barquillo de helados. Pero un día mi padre se apersonó ahí, llegó ahí en la misma escena donde yo me sentí protegido, me sentí aliviado, me sentí afirmado en ese momento. De verdad que son momentos que siempre lo tengo muy presente y siempre hice esa promesa mirando al cielo, siendo un muchachito de 9, 10, 11, 12 años. El día que Dios me permita tener una familia, siempre los voy a ayudar, los voy a guardar, los voy a proteger, los voy a afirmar y voy a hacer todo lo posible para que la familia se sostenga en esa unidad, en ese amor. Hoy la familia ya ni se habla. Hoy las circunstancias hacen que todo sea frío. Hoy los hijos con padres están divididos, esposos están divididos. Pero a partir de ahora yo te animo, papá. Te animo, papá. Es nuestro rol de buscar, es nuestro rol de asumir con resolución, de decirle, esposa mía,
hijos míos, aquí estoy. Vamos a conversar, vamos a compartir, vamos a dialogar. Tenemos que mejorar. No podemos quedarnos callados. Tenemos que mejorar. ¿Sabes por qué? Porque también la Biblia dice que en la armonía, en la unidad, Dios envía bendición. Es importante que el maligno no quiera y pretenda tocar tu hogar, tu morada. Defiende como un león a tu familia. Defiende como un león a tu entorno, ¿no? Y deja un legado de que se repita de generación en generación. Dios te bendiga. Feliz día, papá. Hasta otro día de testimonio. Seguimos con esa saga de Lustrabota. Hoy me despido. Chao.